Bueno, muy buena tarde para todos y todas. Bienvenidos a esta nueva sesión de clase en la cual vamos a retomar el tema de el miércoles, que dimos una introducción a las interfaces gráficas de usuario. Entonces, bueno, para lo que vamos a hacer, necesitamos de este archivo que está aquí en el campus, que se llama archivo para ejemplo. Ese es el que voy a estar utilizando para hacer la demostración y luego para que hagan un ejercicio con él y luego hacemos un ejercicio donde ustedes van a construir completamente el proyecto. Entonces, esa es la planificación de la sesión de hoy. Básicamente, retomar la interfaz gráfica, terminarla de explicar porque no se terminó de explicar en completo y hacer una demostración y hacer un ejemplo. Bueno, ¿qué dijimos o qué hemos dicho durante todo este curso? Que en Java todo es objetos, no hay nada que no sea objetos. De hecho, cuando ustedes crean un programa, él crea una clase principal y ese programa principal, pues es una clase que tiene un nombre que ustedes les dan y dentro de él está el método main y por ahí es donde arranca la aplicación, pero es una clase. Entonces, desde ese punto de vista, las interfaces gráficas son un conjunto de clases que pertenecen a un paquete en su inicio pertenecían al paquete AWT y luego con la evolución que se ha tenido, pues se llegó al paquete Swing. El paquete Swing pues hereda muchas de las cosas que tiene el paquete AWT. Entonces, ese paquete es el que nos ofrece un conjunto de clases para que nosotros podamos hacer interfaz gráfica. Entonces, si vamos aquí al API de Java y buscamos el paquete Swing. Entonces vemos que él nos ofrece pues una cantidad de clases y nos ofrece una cantidad de elementos. Dentro de ese paquete Swing hay una clase que se llama JFrame. JFrame. La clase JFrame del paquete Swing es la que permite realizar una ventana. Digamos que un frame viene siendo una ventana. De hecho, si miran aquí en el API, en la jerarquía de herencias del JFrame, JFrame de la clase Swing, perdón, la clase JFrame del paquete Swing hereda de la clase Frame del paquete AWT. Y a su vez el paquete AWT, no lo estoy compartiendo, sí, perdón. No había compartido, me emocioné. Ok. Entonces, les decía que les había mostrado que este archivo que está aquí en el campus es el que estoy utilizando. Si no lo tienen, lo descargan, que es el que voy a utilizar y en el que vamos a hacer un ejercicio. Y luego me vine para acá para el API para mostrarles la documentación. Entonces les decía, todo es clase. Entonces aquí está un paquete que se llama Java Swing. Entonces, en ese paquete está el conjunto de clases Java Swing, Java Desktop. Es el conjunto de clases que permite crear una interfaz gráfica, una ventana. Y sobre él podemos tener un conjunto de controles que también son clases. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, pues esto es lo que nos ofrece Java, el paquete Java Swing. Y me fui a buscar la clase JFrame, porque esa es la clase, digamos, principal de todo este esquema, porque en ella es donde se crean el componente principal de las interfaces gráficas, que en este caso es la ventana. Y les estaba diciendo que esto en la jerarquía de herencias, pues aquí la clase JFrame del paquete Swing hereda de la clase Frame del paquete AWT, que era el paquete inicial con que se comenzaron a hacer interfaces gráficas, pero mejoraron y pasaron al paquete Swing. De hecho, cada clase que encontremos en Swing, pues se va a encontrar en AWT. Se diferencian porque en este paquete le antepusieron el J.
el J de un J a cada nombre del clase y ahí está. Entonces, esta es la jerarquía de herencias. Mire que al final por acá JFrame, perdón, el frame hereda de la clase window y window hereda de la clase container. Entonces, digamos que ahí está toda la jerarquía y cada clase nos va a dar lo que hace, ¿sí? lo que establece, su función principal, como hemos visto en la documentación, y por acá nos va a dar algunos campos que tiene, campos que, métodos que heredan del conjunto de herencia, los métodos constructores y los métodos propia para cada clase. En este caso, por ejemplo, el getContentPaint, por ejemplo, el getGraphics, el getJMenu, el getLayerPaint, el getRootPaint y sucesivo. Y cada uno de esos tiene una gran cantidad de documentación y de acciones que realizar. Entonces, el JFrame es la clase que nos permite construir la ventana. ¿Ok? JFrame. Por lo tanto, nosotros cuando vamos a hacer una interfaz gráfica, construimos una clase y heredamos del JFrame. Y ya con eso estamos poniendo a disposición. Si buscamos aquí, por ejemplo, setTitle, no lo busco así, lo busco aquí, setTitle, vemos que aquí está el método setTitle, pero el método setTitle es un método que hereda del frame. Lógicamente nosotros trabajamos de JFrame, por lo tanto reutilizamos este método. Entonces setTitle permite cambiar el título de la ventana. setState me permite cambiar el estado de la ventana. El setResizable me permite cambiar la funcionalidad de permitir modificar el tamaño de la ventana y así sucesivamente. Entonces aquí vamos a encontrar los setter y los getter. Setter y getter. Vamos a encontrar muchos set para cambiar cosas y get para recuperar información de algo. Por ejemplo, el set default close operation. Sí, el set default close operation. Entonces, esta método básicamente lo que permite, aquí el JFrame, básicamente lo que permite es definir qué se hace con la ventana cuando se cierra. O sea, tenemos que determinar qué vamos a hacer con la ventana cuando se cierra y estas son las opciones que nos dan. Entonces, si yo quiero que cuando presionemos clic en el icono de cerrar o hay un botón y el cual le hemos dicho que es para el método disposed, entonces en ese caso la ventana físicamente se cierra. Pero dependiendo de la configuración de este método, es el default close operation que le hayamos dado, el determinar qué se hace. Por ejemplo, si le damos, por ejemplo, do nothing on close, pues simplemente cierra la ventana, pero ella por debajo sigue funcionando. O hide on close, lo mismo. Y por acá, la opción que permite salir del sistema es el exit on close. Entonces, cuando configuramos el default close operation con exit o close, pues básicamente el momento que demos en el icono de cerrar o un botón que diga cerrar, pues estaremos realmente cerrando la ventana y saliendo del sistema operativo. Las otras básicamente las ocultan y las deja allí latentes. El set relative to. Es el location relative to. Entonces, cuando no se tiene establecido unas coordenadas específicas de salida de la pantalla, lo que hace es que centra la pantalla. O sea, la pantalla que establezcamos la centra en el contenedor. Inicialmente nuestro contenedor va a ser la pantalla, o sea, nuestra pantalla, pero una ventana puede estar dentro de otra ventana. Entonces, digamos que el componente es el contenedor. Entonces, este método básicamente lo que hace es que permite centrar la pantalla rápidamente sin tener que hacer cálculos, porque cuando queremos centrar la pantalla no usamos el set location relative to, pues tenemos que decir cuál es el ancho de la pantalla con get width. Tendríamos que decir con get width cuál es el ancho de la pantalla, cuál es la dimensión,
Y tendríamos que determinar también cuál es el alto. Tendríamos que determinar el ancho de la pantalla del contenedor y hacer una pequeña operación aritmética allí para después decirle que haga un set, para que haga un set dimension y lo pueda configurar. Otro método, por ejemplo, podríamos decir el set, a ver qué otro método, bueno, el get height. Si vemos aquí, bueno, busquemos el del J, el del swing, aquí está, get height. Digamos que este nos va a permitir determinar la altura de la pantalla, pero todo está dado en términos de componentes, ¿sí? En términos de componentes. Por ejemplo, el set size del paquete swing. Aquí vamos con este, bueno, pero busquemos, quiero el del paquete swing. No lo veo. Set size. Entonces son del paquete AWT. Estos dos de aquí son del paquete string, pero este es de una list, de un JList, este es de un JTable, este es de un JTree, este es de un table. Por acá test. Y no lo veo. Hagamos lo siguiente, vámonos para un JFrame. Entremos aquí al JFrame. Y aquí sí busquemos el set size. Aquí está. El set size hereda del paquete window. Entonces, el set size y el get size, pues básicamente permiten modificar el tamaño del contenedor, el tamaño del componente. Entonces, en el momento que queramos hacer eso, pues usamos un método. Entonces, miren que para controlar la interfaz gráfica, en este caso en Java, tenemos que conocer, digamos, la jerarquía, los controles y lo demás. Bueno, para el ejemplo que comenzamos en la clase pasada, vimos el glabel. El glabel es una clase que en este caso permite poner un texto, un título. ¿Sí? Glabel. Si nos vamos acá a un método constructor, pues vemos que pues, hay muchos métodos constructores. O lo creamos sin nada, o lo creamos con un texto, o lo creamos con un texto y de una vez le decimos cuál va a ser la alineación horizontal. Lo creamos un texto con un icono y sucesivo. Hay muchas maneras de construir. O sea, tenemos muchas alternativas. Y pues él tiene sus métodos. Por ejemplo, aquí podríamos encontrar también el getText. El getText. ¿Dónde estoy? Si estoy en el set. ¿En dónde es que estoy? A ver, estoy en el label. Y quiero buscar el método, bueno, digámosle set. No, pero no lo quiero buscar por aquí. Lo quiero buscar en la página setText. Aquí está. setText, pues básicamente define el elemento de la línea y qué contiene él. El setText. Y este lo vamos a encontrar para muchos controles. Van a haber muchos métodos que van a estar en diferentes controles que hacen lo mismo. ¿Listo? Y el getText retorna el texto que tiene configurado el label. Entonces, esos son los métodos, digamos, fundamentales del label, porque el uno permite configurar su texto y el otro permite recuperar el texto. Aunque los títulos, pues, los labels generalmente uno los define y muy pocas veces opera con ellos. Otro componente del entorno gráfico que vimos fue el getText. El getText field. El getText field. Esta es otra clase que aquí está su jerarquía de clase y en última esto lo que hace es que permite hacer un control de esto, es una caja de texto.
para ingresar datos o para mostrar el resultado de los datos. Entonces, igual, aquí está su método constructor. Aquí hay varias formas de crear su método constructor. Vacío, diciendo cuántas columnas va a tener el texto, o diciendo el texto y cuántas columnas va a tener. Y están sus métodos. Y si vemos, aquí también está el set text, ahí está, donde en este caso este set text de la jerarquía de clases pertenece a la clase GText Component que hereda de text. Entonces, este nos va a permitir configurar el texto de lo que va en la caja de texto. Y si lo que quiero es recuperar lo que hay dentro de la caja, le digo un getText. Ese lo vamos a utilizar para varios elementos. Ahora, mire toda la cantidad de métodos que tenemos por cada componente. Estos son los que hereda de GText Component. Todos estos que están acá son los que heredan de JComponent. Todos estos que están aquí son los que hereda de Container. Todos estos son los que hereda de Component. Y estos son los que hereda directamente la clase de la superclase de toda la jerarquía de clases de Object. Pero inicialmente, para ir acercándonos a esto, pues esos son los métodos que vamos a utilizar. ¿Qué otro componente mencionamos en ese ejemplo que comenzamos a mirar? Estaba el GButton. Entonces, el GButton es una clase que permite hacer un botón. GButton hereda de AbstractButton y él a su vez de Component. Entonces, esto permite hacer un botón de acción. Entonces, aquí están sus métodos constructores. Y aquí están sus métodos. ¿Listo? En cuanto a lo que hace cada control, hay que configurarlo. Y esas acciones que ocurren, en las interfaces gráficas hay que controlarlas y a eso se le llama un evento. Entonces tenemos un evento, una clase llamada event. Entonces digamos que esta clase es la que va a estar pendiente de las acciones que le ocurren a la interfaz gráfica. Y ahí vamos a encontrar muchos elementos. Entonces, vamos a encontrar todas estas son las interfaces que se pueden implementar para controlar las acciones. En el ejemplo que arrancamos la clase pasada y que vamos a terminar hoy, pues, trabajamos con el Action Listener. Entonces, digamos que él está pendiente de lo que le pasa a los controles. Pero hay muchos otros listeners. Los listeners vienen siendo como clases que están pendientes de qué le ocurre a los controles de la interfaz gráfica donde está trabajando. Pero lógicamente eso hay que irlo construyendo. Entonces, todos estos son listener, input method listener, key listener, mouse listener. Si queremos controlar las acciones del mouse, pues tendríamos que utilizar mouse listener, que tiene aproximadamente unos 6 métodos. O si ya quiero controlar lo que es los controles de navegación, entonces sería mouse motion listener, mouse wheel listener, test listener que es para los eventos de las cajas de texto, los eventos de las ventanas. Entonces, estas interfaces son las que utilizamos para controlar las acciones y vamos a ver el mecanismo. Con Action Listener vemos el mecanismo y el mecanismo será muy similar para las otras interfaces que nos ofrece controlar los eventos de las interfaces gráficas. Y digamos que cada interfaz pues viene también con su clase que la representa, viene con su clase. Estas clases que vemos aquí, KeyAdapter o los adapter, esto aquí tiene implementado un patrón. Ustedes luego van a escuchar hablar más de patrones de diseño. Este es un patrón adaptador. Cuando nosotros implementamos cualquiera de estas interfaces, como lo vimos en teoría hace ya pues algunas semanas, en las interfaces yo puedo definir métodos abstractos. Cuando yo implemento una interfaz, la clase que implementa esa interfaz tiene la obligación de implementar todos los métodos abstractos. Vamos a ver que este solamente tiene un método abstracto, que es el Action Performed, el Action Listener. Pero si vamos al Mouse Listener, a este tiene 6 eventos, 6 acciones. Mouse clicken, mouse enter, mouse site, mouse preset, mouse release. Entonces, estos son los métodos
que controlan las acciones, en este caso la interfaz Mouse Listener. Entonces, supongamos que ustedes quieren tener una acción en su interfaz que solamente va a implementar el Mouse Listener, pero solamente quiere implementar el Mouse Clicker. Si implementa la interfaz, tiene que implementar todo esto, y dejarlos en blanco, posiblemente, si no van a hacer nada. Entonces, para evitar eso, acá nos ofrecen unas clases llamadas las adapter. Entonces, mire que hay un mouse listener adapter, hay un mouse adapter, hay un key adapter, y en este caso, mire que estos son clases abstractas, ya no son interfaces, sino clases. Entonces, el mouse adapter implementa los listeners de los mouse listener, motion listener, mouse wheel listener y sucesivo. Entonces, como ya es una clase, en este caso yo tendría es que heredarla, ya no la implemento, la heredo. Y aquí ya no está en la obligación de implementar todos los métodos, sino que se sobrescriben los métodos que quiera implementarse. Entonces, si yo solamente quiero usar el click, entonces solamente de esa herencia, a través de, en este caso, de la clase adaptadora, pues y sobrescribo el método que quiero darle funcionalidad. Eso para que lo tengan presente. Entonces van a encontrar varias clases adaptadoras. Ok, listo, no es nada más. Aquí en la documentación encuentran todo esto. Igual, si no lo han visto, les recomiendo que se vean este video. Este video es el de píldoras informáticas, del curso que les hablé al principio del semestre. Y este es el primer video donde él habla de interfaces gráficas, y de ahí para adelante tiene aproximadamente unos 10 videos de interfaces gráficas. Entonces sería recomendable que planifiquen ver esos videos también, y de pronto que hagan los ejercicios ahí junto con el profesor, pues para que tengan un poco más de espacio para hacer eso. Porque acá, digamos, hacemos unas demostraciones y continuamos con el tema, pero pueden seguir profundizando por ese lado. Listo, entonces esos son los conceptos que debemos de tener. Debemos de tener que las interfaces gráficas se construyen con clases, que ya tenemos un conjunto de clases que cada clase hace una acción pertinente o crea un control pertinente, y que también tenemos que controlar las acciones de esas interfaces gráficas, y para eso tenemos los listeners y también las clases adaptadoras, y los listeners ya vienen con unos métodos que permiten estar pendiente de cosas, ¿ok? Podrían, si quieren, bajar el archivo, los comprimen y lo abren, y es este archivo que yo tengo aquí. Es este archivo que yo tengo aquí. Es con este archivo voy a retomar lo que decíamos teóricamente. Entonces, miren. En este caso, este ejemplo es el programa que permite calcular el área de un triángulo. Nosotros habíamos hecho ese problema por allá cuando comenzamos a ver programación orientada a objetos. Aquí está la clase. Ustedes ya la tienen también por allá. En el ejemplo que lo bajen, ahí también está la clase. Entonces, esto representa el modelo del problema. El modelo es el que hace como la manipulación de los datos, o la representación de los datos. Les he estado manejando de esta manera porque en algún momento vamos a ver un patrón que se llama el MVC, modelo vista controlador. Entonces, cuando lleguemos allá, han tenido un acercamiento a esos conceptos. Entonces, aquí tenemos el modelo. En este caso, la clase de triángulo modela los datos de la lógica del problema. En este caso, estaríamos hablando de un triángulo que tiene base, altura y área con sus correspondientes métodos constructores, sus getter y sus setter. Y por acá, el método que permite calcular el área. Entonces, esa es la clase que representa la lógica. Y por acá tengo una clase que se llama ventana triángulo. Ventana triángulo. Entonces, ventana triángulo, si miran, hereda de JFrame. Entonces, al momento de que esta clase que estamos construyendo herede de JFrame, significa que vamos a construir una ventana. Una ventana, y esa ventana va a tener controles. Cada control que quiera que tenga la ventana, tengo que declararlo dentro de esa ventana. Entonces, mire que en este caso, lo que queremos es que el programa nos permita calcular el área de un triángulo. Entonces, triángulo tiene 3 datos: base, altura y área.
Entonces, si ese programa necesita que se calcule la base y la altura, perdón, que calcule el área con base en la base y la altura, pues yo tengo que ingresar la base y la altura y tengo que mostrar el área. Entonces uno pensaría, bueno, entonces necesito un control que me permita capturar los datos. Y entonces uno pensaría, como aquí vamos a capturar texto, el control que necesitamos es un GTX field. Entonces necesitaríamos un 3 GTX field para ingresar el dato de la base, ingresar el dato de la altura y mostrar el área. Ahora, podríamos decir, bueno, yo este área, como es una visualización de datos, lo puedo hacer en un label. Entonces también es válido, podría ser. Lógicamente la interfaz hay que diseñarla. Hay que mirar cómo se va a construir el diseño de la interfaz para después determinar qué control queremos. Entonces, si vuelvo acá, por eso aquí hay 3 labels, uno para base, uno para altura y uno para área. Por práctica se le antepone al nombre del objeto, porque en últimas esto viene siendo un objeto de la clase JLabel. Al identificador del objeto se le antepone un prefijo, bueno, se pone un prefijo y que indique el tipo de control. Entonces, por eso generalmente los labels los vamos a llamar LBL y el nombre que le queramos dar. LBL base, LBL altura, LBL área. Entonces, aquí estamos diciendo, vamos a trabajar con 3 labels. Igual vamos a trabajar con 3 cajas de texto, con 3 objetos GText field. Entonces, al prefijo de esto generalmente le ponemos TXT, TXT base, TXT altura, TXT área. Y vamos a tener un botón. Entonces, creamos un objeto de la clase JButton y en este caso lo estoy llamando ETN calcular. Entonces, ese sería el nombre. Y vamos a necesitar un contenedor para cada clase debe tener un container. Entonces, hay una clase llamada container que nos permite representar los contenedores y en este caso lo estoy llamando contenedor principal. Generalmente, en el método constructor se dan las configuraciones de la ventana. Miren que aquí simplemente estamos declarando los objetos, no más. Lo estamos declarando. Voy a tener un label, voy a tener un text y voy a tener un button. Entonces, después hay que inicializarlo. Si ven aquí en el método constructor, hay un método que construimos luego que llama iniciar componentes. En iniciar componentes es donde se van a declarar los controles. Ahí se declaran los controles. Es importante que antes de hacer cualquier configuración sobre los componentes, se ejecute esto, porque si no, en un momento determinado puede ocurrir errores. Bueno, por aquí vemos el set size, que permite configurar el tamaño de la ventana, en este caso en píxeles, 350 píxeles de ancho por 150 píxeles de alto. El set visible, en este caso estamos diciendo que va a estar activa, o sea que se va a visualizar la ventana. El set location relative to, pasándole un null, significa que vamos a centrar la ventana. El set default close operation, pasándole exit on close, significa que cuando cerremos, demos clic en el botón de cerrar de la ventana o en un botón, estamos cerrando completamente la ventana, estamos terminando la aplicación. Set title para configurar el título de la ventana, este título set title, y set resizable false para decirle que no vamos a permitir cambiar la ventana, el tamaño. O sea, o lo maximizamos, lo minimizamos, pero no podemos cambiar el tamaño de la ventana. Ahora, estos son configuraciones del JFrame. Configuraciones para el JFrame. Si venimos acá, él lo primero que hace es ejecutar iniciar componente y acá se están declarando ya los controles. Mire, LBL base es igual a new JLabel y en este caso pasándole el título, base. JLB altura igual a new JLabel altura. JBL área, new JBLabel y área. Entonces aquí estamos declarando los labels, los títulos. No lo estamos declarando, sino que lo estamos instanciando. Los declaramos acá arriba y los instanciamos aquí. Igual a la instancia para las cajas de texto. Miren. Text base, un tamaño de 15, un tamaño de 15, un tamaño de 15. Este es el tamaño del control, que son objetos. El botón calcular. Entonces, new JButton y el título del botón. Botón calcular. Aquí en contenedor principal capturamos el contenedor de la ventana con el get content pane, capturamos el contenedor de la ventana, el contenedor del frame.
Y a este contenedor principal le estamos configurando un administrador de distribución. Entonces, configura un administrador de distribución. Entonces, hay varios distribuidores varios administradores de distribución. Entonces, mire que aquí estamos viendo este contenedor, vamos a configurar cada que hagamos un set, estamos configurando la plantilla del JFrame y lo estamos diciendo que el administrador de distribución va a ser un grid layout. Cuando utilicemos un grid layout, lo que hace es que el contenedor lo parte en número de filas y el número de columnas que le especifiquemos. Entonces, un ejemplo de eso que les decía la clase pasada es el de la calculadora. Si nosotros fuéramos a hacer esta interfaz, pues pareciera ser que este componente de aquí es un grid layout, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas por 1, 2, 3, 4 columnas. Eso es lo que hace el grid layout, el distribuidor. Hay otros, como el flow layout, que es el que viene por defecto, como el grid back layout, que es diferente a este. Y hay otros administradores de distribución. Luego lo vamos a ir utilizando a medida que vamos avanzando. Porque de aquí en adelante vamos a trabajar solamente con interfaz gráfica. Bueno, esos componentes los agregamos al contenedor. Lo vamos a agregar con el método add. Como en este caso estamos utilizando el administrador grid layout, él lo que hace es que los va agregando en la medida que va llenando la grilla que distribuyó. O sea, cada que yo diga add, en este caso, por ejemplo, si este fuera nuestro grid layout, y cuando digamos add, entonces aquí meterá el primer add. Primero. Aquí meterá, si volvemos a decir add, aquí meterá el segundo componente. Aquí meterá el tercer componente. Cuando haya terminado de hacer todo esto, entonces seguirá con la siguiente fila. Eso hará el add del contenedor cuando agregue elementos. Entonces, mire que aquí está diciendo agregue LBL base. Entonces, en esta primera casillita, aquí va a estar posiblemente un título base. Bueno, aquí solamente vamos a tener un 4.2. Entonces, esto sería así. Y luego dice que agregue txt base. Es por lo tanto, aquí va a haber una caja de texto. Un text field. ¿Cuál? El que se le está especificando. En este caso sería el texto. Entonces, tenemos que agregar los componentes al contenedor. En el orden en que lo agreguemos, así mismo se irán agregando. Y nos falta agregar aquí el botón. Entonces, digámosle contenedor punto add y le decimos btn calcular. Entonces, aquí agregamos nuestros contenedores, nuestros elementos al contenedor, nuestros elementos a la ventana. Voy a grabar aquí. Vamos a ejecutar. Y ahí está nuestra interfaz gráfica. Es por acá. Esto se llama área de triángulo porque ahí lo configuramos con setTitle. No lo puedo cambiar de tamaño porque le pusimos el CR16 en false. Y eso está saliendo como en una forma de cuadrícula porque acá a este contenedor que tiene esta ventana le configuramos un grid layout de 4 de 2 y sale primero base porque fue el primer control que se agregó. En este momento, si lo doy calcular, no pasa nada porque todavía no he configurado acciones sobre la interfaz. Esa es la forma como se va construyendo la interfaz. Es un poco dispendiosa, pero es la manera como internamente nos la va generando. NetBeans nos ofrece un asistente de configuración de interfaces gráficas, pero después de que él construye todo, luego les hago una demostración, él por debajo lo que construye es puro código. Entonces, si usted tiene que ir a modificar la interfaz gráfica por su código, tiene que entender esto que estamos dando aquí como introducción. Ok, ¿cómo hacemos entonces para, bueno, antes de eso, está claro ahí el esquema general de cómo se construye una interfaz gráfica en Java? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, entonces,
¿Cómo hago para que este botón cuando le demos clic, él reaccione? Entonces tenemos que implementar las interfaces que controlan las acciones y que esas interfaces tienen los eventos. Entonces generalmente nosotros podemos implementar las interfaces donde queramos. Voy a hacerlo primero aquí, miren. En esta clase, además de heredar de esto, voy a decirle que haga un implement de Action Listener. Allí nos ayuda, que esa es la misma información que encontramos allá en el API, ¿no? Action Listener. Entonces, la interfaz de escucha que recibe las acciones de los eventos de los objetos que se están implementando. Y tenemos que utilizar el Action Listener para el componente que quiero que esta implementación esté pendiente de ella. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer allí. Entonces, en este caso, la clase que va a implementar esta interfaz, por lo tanto, tiene que implementar los métodos de esta interfaz en la misma clase triángulo. Entonces, recuerdan que cuando nosotros hacemos una implementación de una interfaz, él automáticamente nos dice que si queremos implementar todos los métodos. Le digo, implemente todos los métodos y por acá abajo entonces nos aparece el método ActionPerformed. ActionPerformed. Entonces, ¿qué tenemos que decirle nosotros? Tenemos que decirle, pero por el momento vamos a decirle aquí, ocurrió algo en la interfaz. Ocurrió algo en la interfaz. Entonces ya implementé el Action Listener en la misma clase y ya sobreescribí el método que tiene esa interfaz, que es un solo método, el ActionPerformed. Entonces si ejecuto, ahí está y le doy clic. Entonces, a pesar que está implementado el ActionPerformed, mire que esto no funciona. ¿Por qué no funciona? Ah, ok, porque a cada control que yo quiero que éste le esté controlando sus acciones, tengo que agregarle su escucha. Entonces, vamos a irle aquí a BTN, puede ser en cualquier lado, pero voy a dejarlo ahí al lado donde está. A BTN, calcular, tengo que decirle que le haga un Add Action Listener. Y en ese caso, como quien está implementando esto es la misma clase, entonces puedo decirle this. This significa que este método está dentro, el método que va a controlar la Action Listener está dentro de la misma clase que estoy trabajando. O sea, sobre ventana triángulo. Y así es, acá está, mírenla. Sobre ventana triángulo. Entonces, ahora sí, vamos a grabar. Vamos a ejecutar. Y vamos a darle clic en calcular. Pero quiero que miremos acá. Y vamos a decirle calcular. Ahí está, ocurrió algo en la interfaz. O sea que ya la interfaz Action Listener está pendiente de que le ocurra en este caso un clic a este botón. Un clic. Cada que yo le dé clic allí, mire que él muestra ese mensaje. Entonces, para cuando yo quiera que un control reaccione de acuerdo a la implementación que se está haciendo, pues tuve que haberle agregado su listener, que básicamente es add, el escucha, a un mouse listener, a window listener, a action listener, a un mouse wheel listener, o sea, cualquiera de los listeners que hay. Lógicamente tiene que haber una relación con esto. Ok. Y por aquí vemos que él recibe un objeto de tipo Action Event. Action Event. Digámosle aquí que vamos a hacer un J option paint. Option paint. Vamos a decirle un show messages dialog y vamos a decirle que nos imprima E. Que nos imprima E. E es un objeto. Vamos a ejecutarlo. Listo. Y calculamos allí. Y mire todo lo que nos saca allí el E. El E trae información de a quién le ocurrió el evento. Mire, por aquí está una información que se llama CMD, que es el command y dice calcular. El calcular.
dice que fue con el botón 1, o sea que fue con el clic derecho. Por acá dice dónde está, en qué posición se encuentra, bueno, y una cantidad de información que él trae allí. Sí, ahí está. Disable icono, máximo. Por acá está diciendo si está seleccionado o no está seleccionado. Por acá dice que si tiene borde o no tiene borde, que si tiene un icono sucesivo. El texto que tiene, que en este caso es calcular y sucesivo. Entonces, en ese E viene todo, todos los elementos. Y este E, pues tiene métodos. Como es un objeto, si le damos aquí E, estos son los métodos que trae ese evento, perdón, ese objeto. Y hay un evento especial, hay dos, este getActionCommand, que devuelve un string, y el getSource, que devuelve un objeto. Entonces, si yo le digo aquí devuélvame getSource, vuelvo y lo ejecuto. Y lo ejecuto aquí. Entonces, mire que él me devolvió el objeto como tal. ¿Sí? El objeto como tal. Ya aquí se va a volver pues una acción recurrente, ¿no? Aquí, o sea, calcula y abre. Aquí hay dos ventanitas, mire, si hay dos ventanitas ahí metidas. Calcular y él ahí lo ejecuta. Entonces, digamos que esto devuelve el método. Ahora, si vemos el método getCommand, es lo que devuelve, es un string. Entonces, si ejecutamos, le damos calcular, entonces ahorita me devolvió un string con lo que contiene el título del botón. Esos dos nos permiten hacer cosas, con esos dos métodos nos permiten hacer cosas para poder identificar a quién fue que se le dio clic. ¿Listo? Ok. Bueno, entonces ya le dijimos a este señor que va a estar pendiente de la K. Que si yo no hago cualquier otra cosa, pues aquí va a servir. Entonces, vamos a decir que cuando le demos clic en ese botón, pues nos coja lo que ingresaron en esta base, lo que ingresaron en esta altura, que haga el cálculo y muestre en el área el cálculo. ¿Listo? Pero ya sabemos que eso no lo va a hacer un objeto de la clase triángulo. Entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a declarar por el momento, unas variables locales aquí. Ahora hacemos una recomposición de esto. Pero vamos a decirle que esto va a tener un float base. Digámosle que en este momento es 0. Lo voy a hacer paso a paso, pero lo podemos condensar luego en una sola sentencia. Altura igual a 0. Y digámosle que área, defino área local a este método de 0. ¿Para qué necesito yo hacer? Voy a ejecutar aquí. Yo lo que necesito hacer es que lo que yo digite aquí en este getTextField lo reciba esta variable. Que cuando yo digite aquí altura y de clic en calcular, lo que digite aquí, o sea, aquí 4 y aquí 7, entonces que este 4 quede aquí en base y que este 7 quede aquí en altura. Entonces, una cosa son los valores que tienen los controles de la interfaz y otra cosa es que yo esos valores los puedo bajar al código de un método que yo esté trabajando. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos para que esto se vaya para allá? Entonces, utilizamos los métodos. Entonces, vamos a decirle que base es igual a el control txt base que le haga un getText. Pero si miramos el getText, recupera un string. Recupera un string. Entonces, vamos a decirle que recupere el text, pero vamos a tener que decirle aquí a este señor que haga un float.parse float para que me lo convierta de string a float. Y con esa sentencia ya logramos que cuando demos clic en el botón calcular, capture lo que hay aquí. Y en este caso lo pasa a base. Lo pasa a base. Entonces lo mismo vamos a hacer con la altura. Entonces aquí altura. Y en este caso lo va a recuperar de txt altura.
Ya tenemos en nuestro código los valores que tienen los controles. Vamos a decirle que área es... No, en este caso no es así. Como vamos a usar la lógica de triángulo, vamos a crear un objeto de triángulo. Entonces vamos a decirle aquí que de la clase triángulo nos creemos un objeto triángulo que va a ser igual a new triángulo, y en este caso pasándole la base y pasándole la altura. Entonces declaramos el objeto. Y ya en el objeto, si vemos acá, él tiene un método para calcular área y deja guardado el cálculo en el atributo área. Entonces vamos a decirle aquí que objeto triángulo que mande a ejecutar el método calcular área. Y ese valor que tenga área lo podemos recuperar con el método getArea. Entonces vamos a decirle que en txt área vamos a hacer un setTest, vamos a configurar su texto con lo que tiene o con lo que me devuelve objeto triángulo. Bueno, aquí como para que miremos que yo puedo recuperar esto en una variable, digámosle aquí, en la variable área, almacene lo que me devuelva el método getArea, en este caso del objeto obj triángulo. Ya tenemos allí en área, entonces aquí podríamos decir área. ¿Listo? Entonces aquí nos va a marcar un error porque a setArea yo le tengo que mandar un string y le estoy pasando un float. Entonces aquí podríamos decir de la clase string, ejecute el método valueOf, y le pasamos un float. ¿Listo? Y ahí ya estaríamos configurando en el área de texto lo que tiene área. Hay una forma de hacer esto aquí sencillo que sería de la siguiente manera. Voy a dejar de todas maneras esto aquí. Y sería algo así como concatene comilla con lo que devuelva, con el contenido de lo que tenía área. Y sería lo mismo, porque aquí lo que estamos haciendo es una concatenación. Listo. Entonces vamos a ejecutar esto. Y entonces ahorita le decimos aquí base 17, altura 23, digámosle calcular, y ahí está. Digámosle dividido entre 2, calcular, y ahí está, 17. Entonces ya está respondiendo, ¿sí? Ya está respondiendo. Listo, pero este no debería dejarse modificar porque es una respuesta. Entonces no debería dejarse modificar. Entonces en diseño de interfaz diríamos, bueno, pongámosle eso que no se pueda editar. Entonces vengamos acá a la configuración de área, entonces vamos a decirle txt área punto set editable y digámosle false. Entonces estamos diciendo que no se pueda editar. Y vamos a digámosle txt área set horizontal alignment. Vamos a decirle que de GTX fiel lo vamos a orientar al lado derecho. White. Entonces vamos a ejecutar. Digamos aquí 12 y 23. Calcular y ahí está. Y ya esto está sin edición. O sea, ya no lo puedo modificar. Pues cada uno de esos elementos es lo que tenemos que hacer para ir configurando una interfaz gráfica. Una interfaz gráfica. Preguntas. Chicos y chicas, preguntas. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio.
un ejercicio. Vamos a hacerlo en dos partes. Vamos a hacerlo en dos partes. Lo primero que quiero que hagan es que agreguen, bueno, primero que a este botón, hacerlo así. Bueno, lo primero que quiero que hagan es que este botón, le cambiemos el título aquí. Y que se va a llamar va a tener un título que diga calcular área. Listo. Entonces va a decir aquí es calcular área. Y va a haber, y van a agregar otro botón. A ver, María. Y van a agregar otro botón a esta interfaz. Pero este botón va a decir calcular perímetro. ¿Listo? Entonces, por el momento, ese cambio. Yo creo que esto lo hacen no más de 5 minutos. En 5 minutos les pregunto si ya tienen el cambio. A esa interfaz, que esto se llama calcular área, y que agregamos otro botón y el título de ese botón va a ser calcular perímetro. Cuando ya me terminen esto, entonces les doy la otra indicación de lo que quiero que hagan, pero ustedes ya deberían de saber ahí qué es lo que hay que hacer. ¿Listo? ¿Está claro ahí? Por favor, escríbanme en el chat sí está claro el ejercicio. ¿Están ahí? Vale, Marcelo, muchas gracias. Bueno, si alguien lo termina y nos quiere socializar allí para que muestre en la pantalla lo que hizo. Creería que en 5 minuticos lo pueden hacer.
¿Cómo vamos? ¿Alguien ya lo logró? Bueno, ahí de pronto si alguien ya lo logró, lo que hay que hacer es que cuando leemos clic en calcular área, nos calcule el área, y cuando leemos clic en calcular perímetro, nos calcule el perímetro. O sea que hay que hacer lo necesario en todos los lados para que esto funcione de esa manera. Que nos permita calcular el área y que nos permita calcular el perímetro. Demos unos 10 minuticos para todo el ejercicio. Son las 3:07. A las 3:20 les pregunto. Si alguien me quiere mostrar cómo va, lo puede hacer.
Profe, qué pena. ¿Están haciendo alguna actividad? Creo que el micro está desactivado, profe. Ave María, 5 minutos hablando. Ok. Sí, te contesté que sí, que hace 15 minutos estamos haciendo un ejercicio que en el programa de demostración que estamos haciendo lo dejamos en que digitamos la base y la altura y al darle clic en calcular nos muestra el área. Entonces el ejercicio fue cambiarle el título a esto que dice calcular y decirle calcular área, agregar un nuevo botón que diga calcular perímetro y hacer los cambios necesarios en todos los lados que sean necesarios para que cuando le demos clic en calcular nos muestre el área y cuando le demos clic en calcular perímetro nos muestre también el dato del perímetro. O sea, debe mostrar tanto el área como el perímetro una vez se hayan calculado. Y que estoy esperando pues que me digan cómo van. Y te preguntaba que si tú no lo estabas haciendo. Uy, profe, es que ayer tuve un inconveniente con el computador y estoy desde el celular. Ah, bueno, listo, dale. Me preguntaba eso porque todo el mundo estaba callado. Sí, y yo ya hace rato les estaba diciendo cómo van, cómo ya van a acabar y esto, y no había visto que había silenciado el micrófono. ¿Cómo van, muchachos? ¿Ya terminaron? ¿En qué van? Kevin, ¿cómo vas? Marcelo y Carlos, ¿cómo van? ¿En qué van? Todo bien hasta que de la nada el IDE ya no me quiere compilar. No, Estoy viendo. compartime tu pantalla, yo veo. Es que creo que es problema porque el IDE se me trabó en algún momento. Ah, Ah, ya. sí, señor. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a terminar de hacer la demostración, la solución de lo que había que hacer y les asigno un ejercicio y me lo muestra en la siguiente clase. Con la asignación de ese ejercicio, vamos por finalizar la sesión de hoy y el lunes tenemos otra sesión, entonces ahí el lunes me muestran el ejercicio que les asigne. Voy a terminar de hacer entonces estos requerimientos que están acá, ¿ok? Bueno, entonces, lo primero que hay que hacer es, bueno, entonces hay que cambiarle el título a ese botón. Voy a hacer varios cambios aquí. Generalmente uno no, sí podría hacer esto en una cosa muy pequeñita, pero generalmente uno no hace esto. Generalmente uno lo que hace es que construye una clase. Por el momento la voy a construir aquí, pero luego vamos a ver que eso también por organización lo construimos en una clase externa. Por el momento vamos a dejar una clase interna aquí en este archivo y voy a llamarle acá a esta clase, vamos a llamarle, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Clase manejadora de eventos. Y esta es la que va a hacer la implementación de la interfaz Action Listener. ¿Listo? Entonces, esta clase es la que va a hacer esta implementación. Por tanto, ya esta no va a tener la implementación. La implementación la va a tener una clase distinta. En esta clase, en el mismo archivo, una clase interna,
pero al fin y al cabo una clase distinta. Entonces ahí está. Pero si vemos a donde le agregamos el listener al botón, nos dice que ya this no tiene implementada la interfaz. Entonces, lógicamente, porque ya la interfaz la tiene implementada, es manejadora de evento. Entonces, básicamente tengo que pasarle un objeto de manejadora de evento. Entonces, por eso aquí podemos decirle, en vez de this, le decimos new manejadora de eventos. Manejadora de evento. Voy a copiarla, control C, control V, pero este new es con N minúsculo. Listo, y ahí ya. Otra forma de hacer esto podría ser así. Yo podría decir, voy a crear un objeto manejadora de eventos. Entonces aquí digamos, se llame manejador o administrador eventos igual a new manejadora de eventos. Mire que estamos construyendo un objeto de tipo manejadora de eventos. Entonces, ese objeto es el que le paso aquí al action listener. Le digo administradora de eventos. Y es lo mismo. Entonces, ya por organización, eso está acá. Entonces, bueno, es el primer cambiecito que no era lo que les había pedido, pero ya lo hice allí. Nos dijeron que cambiáramos el título acá. Entonces, esto va a ser calcular área. Y necesitamos un nuevo dato que es el perímetro. Entonces vamos a decirle aquí LBL perímetro igual a new y label perímetro. Pero hay que declarar este señor acá arriba. Entonces vamos a declarar los primeros acá arriba. Entonces necesitamos un label para perímetro private j label LBL perímetro. Necesitamos un text field, entonces private text field txt perímetro. Y necesitamos un botón btn calcular perímetro. Y este voy a cambiar el nombre, calcular área. Listo. Venimos acá. Ya se ha creado el label. Vamos a crear el perímetro que sería muy parecido a este. Entonces voy a copiar control C, control V. Entonces aquí sería text txt perímetro. Txt perímetro. Y aquí txt perímetro. Listo, este ya no se llama btn calcular, sino que se llama btn calcular área. Y aquí sería btn calcular área. Y necesitamos crear otro botón. El botón calcular perímetro. Va a ser igual a new button. Bueno, voy a copiar esto de acá mejor. Y este se va a llamar calcular perímetro. Listo. Y al perímetro también tenemos que darle su administrador de eventos. Entonces, btn calcular. No, primero acá. Btn calcular perímetro. Punto add. Esto. Add action listener a administradora de eventos. ¿Listo? Y aquí voy a tener que aumentar una fila porque tengo que agregar el dato del perímetro. Entonces ya van a ser 5 filas.
la base, la altura, el área, y de aquí debajo del área, entonces vamos a agregar los controles más, que sería LBL perímetro y TXT perímetro. TXT perímetro. Listo. Aquí sería agregue BTN calcular área y agregue BTN calcular perímetro. Listo, entonces hasta el momento la cosa va así. Listo, ahí ya se agregó perímetro y se agregó este calcular perímetro. Entonces, calcular área funciona. Pero si le digo calcular perímetro, pues me calcula lo mismo que área. ¿Listo? Entonces tengo que hacer algo para calcular esto. Entonces, cuando usamos el action perform, el action listener que llama el action perform, pues mire que varios controles pueden llamarlo. O sea, siempre van a llevar este método. Entonces, aquí nosotros vimos que en el objeto viene la distinción de quién me pudo haber llamado. Entonces, podemos utilizar o el método get action command o podemos utilizar el método get source, que permite determinar cuál fue el objeto que lo ingresó. Entonces voy a decirle lo siguiente. Voy a decirle if e.getSource es igual a btn, el nombre del objeto, btn, calcular área. Y esto lo llamó calcular área, entonces que ejecute todo esto. ¿Listo? Entonces ahí ya estamos organizando para que esta lógica de aquí solamente se ejecute cuando se llame o cuando le den clic a calcular área. Así que grabo y ejecuto. Le digo aquí 12:46 y le digo calcular perímetro, ya no está ejecutando. Sí está llamando la action perform, pero como la condición aquí está diciendo que si esto es igual a perímetro, entonces no, pues no hace nada. Pero si le digo calcular, entonces el get source de sí va a decir que es calcular área. Y en este caso, ahí la calculó. ¿Sí? Ahí la calculó. Si yo vengo acá y le digo 23, ahí la calculó. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, esto lo puede hacer aquí. Esto puede crecer mucho, ¿no? Esto puede crecer mucho. Entonces, lo recomendable es posiblemente que a esta clase manejadora le creemos un método. Por ejemplo, digámosle private. No va a devolver nada. Digámosle aquí calcular área. Entonces, toda esta lógica la traemos para ese método. Control X, Control B. Ya toda la lógica está allí. Lo que hacemos ahora aquí es simplemente llamar a calcular área. Él manda a ejecutar este método. Entonces, esto aquí puede crecer todo lo que sea, pero aquí está la lógica chiquitica. Y de la misma manera vamos a decirle else if get.getSource es igual a btn calcular perímetro. Pues si esto es cierto, entonces que else if es igual a btn. Ya. Esto es cierto. Entonces aquí que mande a calcular perímetro. Entonces acá deberíamos de crear un método que llame calcular
Perímetro. Listo, y aquí tendría que hacer el to do. Lo que hay que hacer para calcular perímetro. Calcular perímetro, listo. Entonces, si el que le hizo clic fue a BTN calcular, manda a ejecutar el método calcular. De aquí a esta clase, ¿no? Si le digo BTN calcular perímetro, manda a ejecutar el método calcular perímetro de aquí a esta clase que todavía no lo hemos hecho. ¿Por qué todavía no lo voy a hacer? Porque yo tengo que ajustar la clase. En la clase que tiene la lógica no hay un calcular perímetro, ni tampoco tiene un dato perímetro. Entonces tengo que hacer un cambio acá en la lógica de la clase. La clase que implementa la lógica. Entonces vamos a decirle aquí float perímetro. Creamos un atributo de esta clase. Le decimos perímetro es igual a 0. Por acá, perímetro es igual a 0. Y entonces tenemos que crear los getter y los setter que nos faltan. Entonces voy a ayudarme aquí con este señor, clic derecho, insertar código, getter and setters, y el que falta que es perímetro. Listo, y ahí ya está, get perímetro, set perímetro. Ok, y vamos a crear un método aquí que se llame calcular perímetro de la clase triángulo. Es perímetro es igual a pi por radio cuadrado, ¿no? Entonces, math.pi por... No, ese es el perímetro del triángulo. Estaba haciendo el perímetro de la circunferencia. ¿Alguien se acuerda del perímetro el perímetro el perímetro del triángulo? ¿Cómo es la fórmula? Perímetro del triángulo basado en la perímetro del triángulo, tomando como datos la base y la altura. Bueno, entonces yo no me acuerdo. Entonces, preguntémosle aquí a Google perímetro del triángulo con base y altura. Suma de sus lados. Ah, pero aquí es con base en los lados. Bueno, alguno que por ahí me ayude a buscar también. Perímetro del triángulo conociendo su base y su altura. Perímetro del triángulo con... Vamos a ver qué dice aquí. Aquí intentando recordar, porque también se me olvidó, no era base por altura de Guido. Ese es el área, ¿no? Ah, changos. Ahí se Ese me es el olvidó. área, sí. Base por altura sobre 2 es el área. Pero quiero Ahí es mis matemáticas, no mentiras. Ahorita también lo estaba buscando, no lo encuentro. perímetro. Aquí está. Y aquí está la fórmula. Y más sí, más sí. No, pero es que está dándolo con base en los tres lados. Ah, bueno, por aquí esto es un equilátero. Bueno, vamos a asumir que es un equilátero. Sí, entonces dice que la suma de es la suma de la base. Ah, no se puede porque tenemos esta longitud y no tenemos esta longitud. Bueno.
Bueno, lo buscamos con calma. Vamos a asumir que es la suma de los dos valores. Entonces, vamos a asumir que el perímetro es igual a base más altura. Luego buscamos con calma esa fórmula. ¿Listo? Entonces, por el momento vamos a decirle que es así. Entonces, perímetro es igual a base más altura. Entonces, voy a grabar aquí. Ya tengo el método para calcular perímetro. Entonces, ahora sí ya vengo acá. Y eso debería ser muy, muy similar, ¿no? Vamos a coger todo esto. Copiarlo aquí. Entonces, tenemos la base, tenemos la altura. Tenemos el triángulo, le pasamos la base y la altura y aquí le vamos a decir calcular perímetro. Calcular calcular que tiene. Es que no he grabado, seguramente. Es que tengo dos. ¿Esta cuál es? Es que lo hice en una que no era. Entonces, control C, control V. Vamos a lo siguiente, cogemos todo esto. Control V, listo, control S. Punto. Ahora sí, calcular perímetro, ahí está.